¿cómo estás? Soy Javi Arias y esto no es ni Marte ni una película de suspenso. Esto fue en Fuengirola con la llegada de la Calima. La calima es un fenómeno por el cual llega polvillo o arena del desierto del Sahara, que está enfrente, o sea, del otro lado del Mediterráneo, que llega acá producto de los fuertes vientos. En este video vamos a ver un poco cómo cambia la ciudad con este suceso y las cosas que tenés que tener en cuenta si estás acá y en algún momento te agarra la calima. Es muy loco ver estos colores, acá que en el mar siempre tienen preponderancia los colores azules, ¿no? Del mar y el reflejo del cielo también en el agua. Y mirá lo que es esto, increíble cómo cambia la ciudad con este fenómeno. Pasamos de esto a esto. Mirá, acá es donde grabé en uno de los videos anteriores las personas cruzando la calle, ¿se acuerdan? Algo también que me llama mucho la atención es que no es un viento frío, es un viento más bien cálido. Sabés que en muy poco tiempo se te empieza a llenar todo de tierra y de polvillo, Yo ya tengo acá la cámara y el trípode y estoy sintiendo toda la arenilla ya con el roce. Limpio con calima. Limpio con calima. Es increíble cómo en nada se te ensucian los lentes, se te ensucia todo. Una de las primeras cosas que tenés que saber es que tenés que cuidarte las vías respiratorias. Por eso hoy, mascarilla. Siempre las FFP2 son las mejores. Y se recomienda también no salir a hacer ejercicio y en la medida que puedas hidratarte mucho. Esto te puede producir irritación en los ojos, tos y ni hablar si tenés alguna complicación respiratoria. Te diría directamente no salgas. ¿Sabés qué otro dato no menor? Es que acá hay algunas casas que tienen paneles solares para generar energía. Bueno, cuando pasa esto, reciben menos luz del sol, por lo tanto también están complicados para generar la energía que comúnmente generan. Otra de las cosas que también complica la calima es el tema de la visibilidad. Por eso es recomendable que los coches vayan con las luces encendidas. Si prestás atención, allá vas a ver lo que se ve de la montaña que está ahí. Bueno, pero mirá cómo se ve ahora, prácticamente nada, A este fuego de acá no hay nada que lo detenga, Mirá, estar comiendo ahí y ahora en vez de ver el mar ves el desierto directamente. Es increíble también cómo baja la luz. Son las 4:30 de la tarde y fíjate que está bastante oscuro. Yo quiero saber qué pasa acá a la vuelta, que está la Plaza Chinorros, no sé si la estoy pronunciando bien, si no díganme acá en los comentarios, que generalmente siempre está lleno de personas tomando algo, comiendo. ¿Qué pasará hoy? Bueno, bastante lleno de gente, bastantes personas. ¿Qué pensás vos al respecto? Yo igual te digo que en términos generales veo menos circulación de personas en la calle. Por ejemplo, fíjate que este lugar siempre está lleno y ahora más o menos, no tanto. Mirá toda la arenilla acá. Increíble, Mirá, no, mirá pobre el que se tiene que subir a esta moto. Mirá cómo le quedó acá el asiento, Bueno, así está todo acá con la calima. Mirá. Wow.
Es la primera vez en 4 meses que estoy acá que uso el paraguas. Llovió prácticamente nada y ahora estos días, hace 2 semanas que se está lloviendo todo. Cuando llueve, esto ayuda a que la contaminación del aire producido por las partículas de polvo desciendan. Pero todavía pueden estar. Por eso conviene seguir cuidándose, porque las partículas pueden estar todavía, solo que ahora están siendo arrastradas por la lluvia. Y pasa esto, queda todo convertido en una especie de barro. Mirá acá la circulación del agua en esta plaza, que normalmente no es de este color, pero fíjate, a raíz de toda la calima está toda amarronada. De hecho, hasta la misma lluvia trae también un poco de barro. Incluso cuando no hay tormenta, te das cuenta cuando llegás a tu casa que tenés toda la ropa medio como húmeda o pegajosa y con restos de polvo o barro. Tal vez estés pensando que esto es algo que pasa solo acá, porque estamos muy cerquita de donde está ubicado el desierto. Pero la calima también llegó a otros lugares, como Sevilla, Valencia, Madrid. Pero eso no es todo. De hecho, llegó a lugares también como Portugal, Francia, Londres y Suiza. ¡Wow! Mirá, así está todo. Yo no sé, mirá, ¿crees que la lluvia empeoró o mejoró el panorama? Fíjate también cómo con la lluvia empezó a desaparecer el rojizo ese que se veía en el cielo también, Mirá que es increíble la cantidad de lluvia que cayó y así todo, te digo que está todo muy embarrado, Yo creo que van a tener que pasar varias lluvias más para que esto quede realmente todo limpio. Sabés que por otro lado, en esta zona estábamos en sequía, por lo cual estas 2 semanas de lluvia vinieron muy bien en ese sentido. Mirá, esto es lo que cae del cielo. Esto más que arena, imagínate que es como si fuera una especie de polvo, de barro. Es muy finito. O sea, no te imagines los granitos de arena. Es muy finito, es más bien como un polvillo. ¿Qué harías vos con la calima? ¿Saldrías igual? ¿Te quedarías en tu casa si tenés la posibilidad? Por lo pronto te dejo alguno de estos 2 videos para que veas y acordate, lo que crees, creás. Nos vemos la próxima.